A ver, escúchame, ayer vimos tanto en el discurso que da puertas adentro del Hotel Libertador como para la militancia, al presidente electo hablando de abrazar las ideas de Alberdi. Echamos mano a uno de nuestros historiadores favoritos y de cabecera, Patricio Lons. Patricio, ¿cómo te va? Buen día, gracias por darnos este ratito de tu tiempo para hablar quién era Juan Bautista Alberdi, quién fue Juan Bautista Alberdi. Nacho, muchas gracias nuevamente por invitarme. Bueno, Alberdi, que nació en agosto de 1810 en Tucumán, de hecho sus restos están enterrados en Tucumán. Bueno, claro, él decía que está en contra de la omnipotencia del Estado, ¿no? Que los gravámenes aduaneros, por ejemplo, eran un ataque a la civilización y que en el fondo la mejor democracia era la libertad organizada, ¿no? Pero creía en un Estado fuerte con un sistema federal que lo plantea en las bases. Es el libro, digamos, borrador de la Constitución Argentina de 1853. Ahora, él adhiere también a las ideas de la generación del 37, que en su momento querían acabar con toda tradición española en Argentina. De hecho, incluso alguna vez sugiere que teníamos que cambiar el idioma español por el francés, porque lo consideraba como más pulido para las ideas políticas, lo cual es un absurdo. En realidad el español es más rico que el francés, pero no importa. Cuentan que Rosa le dijo: ¿y usted se imagina a mi gaucho tratando de hablar en francés? Ahora, es un personaje que tiene las contradicciones propias de los grandes hombres del siglo XIX, que estaban a la búsqueda de una solución para nuestro país. Entonces él, por ejemplo, ya por 1860 empieza a cambiar. Él es opositor a Rosa, se va al exilio, estuvo en Chile, luego estuvo de diplomático en Europa, pero él, luego de la caída de Rosas y cuando se empiezan a instalar las ideas que él planteaba, ya empieza a ver que no todo funcionaba como él creía. Entonces, por ejemplo, se opone a la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Que fue entre 1864 y 1870. Dice que no era una guerra justa. Plantear que esa guerra era justa era como hablar de un crimen justo. Y por otra parte empieza a darse cuenta que la destrucción de toda la tradición española era la destrucción del ser nacional. Y ahora te voy a llevar una sorpresa. ¿Por qué? Porque vos tomás un habitante de la ciudad de la Santísima Trinidad de Puerto Buenos Aires, o de Santiago de Chile, o de San Felipe de Montevideo, Santa Fe de Bogotá, y vos le preguntás qué era en el año 1800, ninguno te iba a decir que era colombiano, chileno, uruguayo o argentino, porque no existían los gentilicios, es un elemento moderno. En realidad, la gente se identificaba por la religión y por la unidad bajo la figura del rey. Por eso ves que el proceso de independencia tarda décadas. Hasta 1840 tenés indígenas, por ejemplo, luchando en defensa del rey, porque veían que el sistema republicano no funcionaba. Y ya pasado 1860-63, él escribe un libro sobre el gobierno para Sudamérica, donde plantea que en realidad él ya veía en Europa que estaba la figura fuerte del emperador Napoleón III, que la reunificación alemana y la italiana iban ya en camino a producirse en algún momento, y que el imperio mexicano de la mano de Habsburgo podía funcionar bien, y él plantea en realidad que lo que necesitaba Argentina, lo que necesitaba América para asegurar la independencia, era salir del modelo republicano, que en realidad se estaba llevando todas las libertades puestas por encima, y necesitamos ir hacia una monarquía con un monarca que sea aclamado por el pueblo, al estilo de la monarquía inglesa nacida a partir de la Revolución de 1688 en Inglaterra, ¿no? Un monarca ciudadano que represente a los intereses del pueblo y evitar así los intereses del lobby, los intereses del grupo. Okay. Y en realidad no estaba desacertado, porque el proceso republicano del siglo XIX lo que provocó fue todo un ciclo de guerras civiles en todo el continente hispanoamericano. Pero incluso hasta en el siglo XX hemos tenido algunas guerras civiles en México, el bombardeo a Plaza de Mayo, golpe de Estado por un lado, democracias demagógicas por el otro. Es decir, no funcionó bien. Y por otra parte se rompió la unidad en Hispanoamérica y se rompió la unidad económica que teníamos, además de la unidad política.
Entonces, él dice que en realidad es muy interesante ese libro, porque él plantea, no, las repúblicas no funcionan. Por más de lo que él haya dicho, lo que él había dicho para las bases de la conformación republicana, se da cuenta que no funcionan y tenemos que volver a algún tipo de monarquía muy representativa de los intereses populares, ¿cierto? Y que centralice el poder con un poder a su vez federal en las provincias, ¿no es cierto? Pero que evite el poder de los intereses de grupos. Por eso es muy interesante, por un lado, el enfrentamiento de Rosas, para luego darse cuenta que Rosas no estaba tan desacertado en muchas cosas y que la democracia había desembocado una guerra infame contra Paraguay, que fue un verdadero genocidio sobre el pueblo paraguayo, y él viene sobre el final de sus días un poco sobre sus pasos y reivindica el modelo monárquico que en realidad había dado buenos resultados durante 300 años, aunque la leyenda negra y paca digan disparates, en realidad había funcionado bien en cuanto a la conformación económica, y política y cultural de los pueblos de América, ¿no? Así que Alberdi es una figura interesante, es, digamos, polifacética. Patricio, ¿vertía ideas económicas Juan Bautista Alberdi? ¿O eran solamente políticas? No, claro, en su momento él estaba a favor de una libertad de comercio absoluta, decía que los gravámenes aduaneros iban en contra de la libertad y en contra de la civilización, porque había que dejar entrar lo que fuese. En realidad, ese modelo no se aplicó nunca en los países desarrollados. Inglaterra fue proteccionista absolutamente. Inglaterra decía que vos tenías que ser librecambista y abrir tu mercado, pero ellos no abrían el suyo. De hecho, es decir, nosotros hasta la independencia teníamos toda la economía integrada acá. Es decir, tenías la vaca, para darte una idea, la vaca el cuero de la montura se exportaba al mundo. ¿Dónde se exportaba? Desde nuestros propios puertos que eran soberanos, porque guarda que después de la independencia hubo varios puertos en Hispanoamérica que perdieron su soberanía más en Inglaterra. Se subían a nuestros propios barcos, construidos en nuestros astilleros, y se comercializaban en nuestras empresas comercializadoras, sobre todo en África, en Filipinas, ¿no? De ahí a toda Asia. No, eso se pierde. Y cuando se pierde con la independencia, quedamos endeudados con Inglaterra y ya no tenías ni los fletes, ni la casa de comercialización, ni construías tus barcos, ni construías la montura. Te compraban el cuero crudo, nada más. Y los ingleses le agregaban todo valor. Entonces, él quería algo que creía que había funcionado para Inglaterra, pero Inglaterra fue proteccionista, Estados Unidos fue proteccionista. E incluso en el siglo XX, Singapur, Corea del Sur, Japón, todos esos países fueron proteccionistas hasta que estuvieron sólidos. Cuando estuvieron fuertes, sí se abrieron también sus mercados, pero ya tenían las espaldas fuertes. Yo creo que él se da cuenta sobre el final de sus días, por eso a partir de 1863 es cuando escribe este gobierno sobre el buen gobierno para Sudamérica y cambia su visión y ya no es tan libre mercadista, ya no es tanta apertura económica, sino que empezar a buscar cuáles eran nuestros intereses y cómo debíamos protegerlos, ¿no? Pero el comienzo sí, por eso yo creo que sería interesante que Milei vea todos los aspectos de Alberdi. En la fórmula esa, la que sabe de historia es Victoria. Victoria sí es una mujer muy formada en historia, ¿no? Victoria Villarruel, estamos hablando de la candidata vicepresidenta electa. Patricio, sí, que es la tercera mujer vicepresidente de la República Argentina, ¿eh? Claro. La primera que fue Isabel Perón. María Estela Martínez Perón con 42 años. Luego Cristina Kirchner con 54, 58 que tenía. A ver, Patricio, dame un instante, voy al móvil porque está saliendo Milei desde el Hotel Libertador. Bien. Nacho, salió en este momento Karina Milei, salió Nicolás Pose, Javier Milei no salió todavía de este vehículo, pero quienes subieron a esta camioneta que estás viendo, adentro está Karina Milei, quien se retira de este lugar, por supuesto sin emitir declaración a la prensa. Lo que creemos que va a suceder, que es lo que generalmente sucede, es que de pronto Javier Milei también debe estar por salir en breve, porque fíjate que toda la prensa y la concentración de los medios se está acumulando en este lugar. Este vehículo va a salir por la avenida Córdoba. Hay dos vehículos dispuestos, uno que está yendo hacia la calle Maipú y otro que sale en este momento hacia la avenida Córdoba, sale
en este vehículo, en esta camioneta que estábamos viendo. Vimos a Karina Milei. No vimos todavía, a ver si yo me estoy tratando de acercar un poco, por supuesto, gran concentración de medios, de gente que se acerca a este lugar, ¿no? En búsqueda de fotografías, de cosas. Aquí justo ya encontré el camarógrafo. Mira, quedó un vehículo, con lo cual entendemos que en el ingreso de este vehículo, entonces se transportaría el candidato electo Javier Milei. Por supuesto, gran movimiento, como te decía, de medios, de turistas, de aquellos que incluso se están hospedando en este hotel, que están sorprendidos, ¿no?, con la cantidad de movimiento que hay en este lugar. Bien, Dire, perdón. ¿Qué hay en este lugar? Vamos a tratar de acercarnos un poco más. Lina, no te hagas problema, sí. Ubicate bien. Dire, no dejes de ponerme a Milei, pero poneme a Patricio, que quiero hacerle una pregunta más antes de despedirlo y ofrecerle nuestras disculpas por este corte. Patricio, si me escuchás, ya vamos a implementar para, Nacho, para ponerte al aire, pero te pido 1000 disculpas. Vos sabés cómo es el vivo. Patricio, primero, agradecerte por darnos un semblanteo de Juan Bautista Alberdi en función de lo que hablaba Javier Milei ayer. ¿Serías tan amable de recomendarnos un libro extra de Juan Bautista Alberdi? Porque recién nos nombrabas Gobiernos para Sudamérica. ¿Qué otro libro podemos leer de Juan Bautista Alberdi para más o menos tener una somera idea de cuáles son las ideas de Alberdi, de las que hablaba ayer Javier Milei, y poder entender algo de lo que nos depara al menos este futuro inmediato de 4 años? Bueno, las bases, porque él, perdón, no es candidato electo, es presidente electo. Claro, el presidente, ¿no?, electo. Vos sabés que yo me lo cruzaba mucho años atrás en los canales de televisión, y Javier siempre me pareció un hombre muy, muy sólido en temas financieros. De hecho, vos sabés que yo una vez le pregunté cuántos ceros perdimos, porque de 1970 a la fecha perdimos 13. Pero entre 1810 y 1970 se puso a hacer un cálculo delante de mí a toda velocidad, y iba haciendo multiplicaciones, y al final me dice, calculá 2 ceros más. Y ¿te puedo citar y decir que según vos hemos perdido 15 ceros de la independencia? Sí, me dice. Lo que sí, yo creo que él no tiene buena formación en historia, y eso a mí me encantaría poder asesorarlo, porque, no, pero ¿sabes por qué? Porque un hombre que es sólido en temas económicos y financieros tiene que tener la pata histórica, porque el desconocimiento de la historia te puede llevar a cometer errores en economía. Seguro, bueno. Y sobre todo errores en política. Sí. Es muy importante conocer los procesos de la historia económica, que a veces los economistas no conocen la historia de la economía. El contexto. Lo he visto mal. Claro, porque entonces ahí sabes, bueno, tal medida, ¿funcionó o no funcionó? Pues bueno, yo quiero hacer la medida X. Bueno, ¿por qué? Y veamos los antecedentes. En tal país no funcionó, en tal país funcionó bajo tal condición. Vamos a repetir esas condiciones para que, o cuáles son las condiciones que debemos adaptar para que esa idea funcione. Porque si no, puedes meter la pata. Ahora, Patricio, yo te quería consultar justamente, porque vos acabas de describir muy bien, ¿no?, que las ideas de Alberdi cambiaron radicalmente desde un comienzo hacia casi cuando finalizaba su vida. Digo, ¿en qué momento o cuáles son las ideas de las que habla Milei y de cuál de estos momentos de la vida, ¿no?, habla? Yo creo que él habla de la primera parte, de las bases, ¿no?, donde él decía que la libertad, el buen gobierno era la libertad organizada, ¿cierto? Que hay que organizar la libertad. Sí, está bien, eso está muy bien. Después hay que ver cuándo abrir el comercio y cuándo no, o cómo lo abrís, o con quién lo abrís o con quién no. O sea, en eso hay que buscar cuáles son los beneficios para tu futuro, para tu país, que es lo que hacen todos los países hoy en día. No creas que todas las grandes potencias que hablan de libertad de mercado lo abren siempre y a todo el mundo. Claro. En muchas cosas se cierran, y en muchas cosas Estados Unidos no sabe la cantidad de vetos que hay. Determinadas empresas, por ejemplo, de tecnología, no pueden comercializar con China, por ejemplo, y tienen prohibido comercializar con China. Y vos decís, bueno, pero el libre comercio, y no, el libre comercio mientras no me afecte los intereses de la seguridad nacional, mientras no afecte determinados intereses económicos míos. Entonces, eso también hay que saberlo. Por eso sería importante. Yo lamentablemente después, con el correr del tiempo, perdí el contacto con él.
pero hay cosas que me gustaría es explicar el tema de la historia económica, donde ahí empezás a ver y a sacar muchas lecciones para ver cómo haces tu juego como país y poder ordenarlo de acuerdo a nuestros intereses y conveniencias, ¿no es cierto? Que en realidad los gobiernos anteriores hace 20, 30 años que ninguno, o 40 que ninguno organiza nada de acuerdo a nuestros intereses, ¿no? Y eso creo que le sería muy útil como para poder tener un enfoque y cada medida que él tome tenga el basamento histórico más sólido para evitar errores y metidas de pata. Que a veces, ojo, una muy buena idea, por un error se trastabilla. Pero- Ojo que el mundo de las ideas es un mundo sostenido, ¿viste? Sobre un cimiento que tiene que estar muy sólido. Vos el cimiento de un edificio tiene una partecita sólida, por más que el edificio esté muy bien diseñado y se te cae. Claro, pero Bueno, vos, este tipo de ahí sería errores que haces importante. mención, Patricio, porque hubo algunos, ¿no? En el marco de la campaña que hacía referencia a quizás autores que no eran los de la cita que él estaba repitiendo, digo, pero pueden quedar Sí, ahí, ¿no? bueno, esto Vos hablas de a otro veces tipo pasa de... en el apuro se te pueden mezclar los personajes, ¿no? A mí me pasó también, me bajaron de un avión, yo tenía un jet lag de 7 horas y cuando empiezo a dar la conferencia crucé 2 próceres Claro. y decí que bueno, más o menos los dos habían hecho algo parecido. Cuando terminé y le escuché la grabación dije, uy, qué furcio, eso te puede pasar por cansancio. Se equivocó con respecto a Rosas, ¿no? En realidad Rosas no es un tirano, si bien es cierto que tiene diferencias con Alberdi, pero con el correr del tiempo muchos de los personajes que fueron opuestos a Rosas terminaron reconociéndole muchos aspectos. El mismo Sarmiento le reconoce aspectos muy interesantes, el mismo Urquiza le Bueno, reconoce... recién hablabas de Alberdi, el mismo Alberdi. Claro, por eso te digo, acá sería importante que él tenga mayor claridad, porque además Javier debe tener, yo creo que 2 generaciones de argentinos, su padre o su abuelo, y en esto es importante tener a veces mucho más tiempo de argentino en la propia familia para poder comprender la historia en su totalidad. Mi familia en el 1700 y pico ya estaba acá. Entonces, viste, vos tenés una comprensión mucho más holística y comprendés mejor todos los procesos que se dieron, porque comprendés el alma de cada momento, ¿no es cierto?, Claro. para poder hacerlo. Así que Dios quiera que, bueno, que le salga bien. Es un presidente que habla de devolverle grandeza al país, que invocó a Dios, cosa que ninguno hace. Hay cosas interesantes en él, así que Dios quiera que sea un gobierno fructífero para bien de todos. De eso lo sabremos, yo calculo que en un año si él logra ordenar las cosas, el pueblo lo estará amando, y si se le caen las cosas, puede ocurrir lo contrario, ¿no es cierto? Pero creo que hay que darle tiempo ahora, ¿no es cierto? Totalmente. Patricio, te agradecemos enormemente, un gusto escucharte siempre. Sos muy didáctico, muy docente y nos sirve muchísimo. Te agradezco enormemente, te mando un abrazo enorme y hasta la próxima. Nacho, un abrazo y a ver cuándo te suscribís a mi canal. Es verdad, tengo que hacerlo. Patricio Lons, así como se escribe, me suscribo. Sí, pongan en YouTube pongan Historia con Patricio Lons y se suscriben. Y ahí les contamos la historia que no se cuenta. Ahí estamos, voy a hacerlo y voy a poner en la campanita para que me lleguen las notificaciones. Abrazo enorme, Así es, Patricio. un abrazo. Mil Chao, gracias. Nacho. Mil gracias. Y mientras seguimos viendo, mostrame el Hotel Libertador, cómo está. Ahí estamos, muy bien. Mientras esperamos la salida de Javier Milei, que no sabemos hacia dónde estaría yendo. Tenemos 3 destinos, ¿no? Ministerio de Economía, Ministerio de Seguridad y Casa Rosada. Sí. O sea, a ver, es altamente probable que el objetivo sea la reunión con el presidente Alberto Fernández. Sí. Él explicó temprano, Nacho, que no se había reunido a la mañana por esta serie de compromisos mediáticos con el extranjero, además de hablar con distintos medios de la Argentina. La recibió a Mondino, justamente para hablar sobre la agenda. Pero bueno, es inminente esto, Nacho. Queremos agradecerle también a Boyacá Sazón Latina, porque ayer nos dio una mano, nos ayudó, por supuesto, a mantenernos alimentados, ¿sí? Durante toda la tarde, una transmisión única aquí en el canal de la ciudad.
durante la extensa jornada en el canal con la mejor comida caribeña, empanadas, arepas, tequeños, pastelitos, de todo hubo, ¿eh? Los acompaño y los invito a disfrutar y transportarse al Caribe. No duden en contactar a los amigos de Boyacá Sazón Latina en Instagram. Estamos viendo ahora, ¿sí? @boyacá.sazonlatina. Estamos viendo el perfil de Instagram. Los invitamos, ¿sí? Ahí en Mario Bravo tienen la sucursal, ¿sí? Mario Bravo, 1068 en Palermo, el restaurante venezolano en Buenos Aires que nos ayudó a mantenernos bien alimentados y nutridos. Muchísimas gracias, de verdad. Vuelvo a tomar contacto con el móvil. Lina Ramírez. Lina allí en el Hotel Libertador esperando la salida del presidente electo Javier Milei. El próximo 10 de diciembre asumirá el día de los 40 años de la asunción de Raúl Alfonsín. Claro, fue el 10 de diciembre de 1983, exactamente 40 años. ¿No? Ahí estamos. Bueno, que ahí tuvo no es que tuvo un altercado, tuvo un evento en donde golpeaba él un muñeco de Alfonsín. Sí, por eso la Unión Cívica Radical no quiere saber absolutamente nada con charlar nada con Milei. Ahí entiendo, Javier Milei debiera aceptar parte de ese horror de haber dicho que estuvo mal, que lo estuvo en ese caso. No porque, para hacerme amigo de la Unión Cívica Radical. Insisto, serán fundamentales todos los sectores políticos para que Argentina salga de la situación crítica en la que está. No, esto no es que ese viejo axioma de la política, con el peronismo no alcanza, sin el peronismo no se puede. Digo, aquí serán peronistas, radicales, la izquierda, liberales, de centro derecha, de centro izquierda, de derecha. Suena muy poético, pero si cada uno de los sectores políticos va a quebrar la muñeca y no va o va a obstaculizar, o va a yo no me muevo, yo no hago, yo no, bueno, todo seguirá como hasta ahora. ¿Sí? Mientras esperamos, Nacho, la salida de Milei, te agrego un dato importante, ¿no? Mucho se hablaba, hoy es feriado en la Argentina, obviamente no hay movimientos en el mercado local. Sí hubo, las primeras repercusiones tenían que ver con un aumento en lo que es la cotización del dólar cripto, pero sí hay, obviamente, movimiento en el resto de los mercados y principalmente hablamos de lo que sucede en Wall Street porque las acciones argentinas suben más de 40%. En Wall Street los bonos también se disparan, es una buena reacción y esto es lo que habla de cuál es la percepción o qué es lo que esperan los inversores en relación a, bueno, las propuestas de Milei, la apertura de los mercados, digo, teniendo en cuenta lo que está pasando hoy en estos mercados, podría llegar a contagiarse este optimismo en la jornada de mañana, donde sí acaba de haber una apertura y movimiento de los mercados. Vamos a ver. Sí, por supuesto, y la reunión entre quienes allí veíamos, el presidente electo y el presidente de la Nación, el 10 de diciembre será la asunción, el traspaso de mando, insisto, sin hacerme el que se sube a un púlpito, que la clase política completa, esté a la altura de las circunstancias. No estamos pasando de Suiza a Finlandia, ¿eh? Mira, no es que estamos pasando del puesto número 3 del ranking mundial al puesto número 1 del ranking mundial, sino que estamos en una situación crítica. ¿Y esto con qué me refiero a esto? Bajar bajar línea a la militancia de que no se abuchea a nadie, no se insulta a nadie, nadie está muerto, nadie resucita, nadie... O sea, no está la circunstancia para ningún tipo de revanchismo. Mira, por lo menos hasta recién estaba revisando en las redes sociales, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner todavía no posteó ningún saludo, ninguna felicitación. Digo, que postee Cristina Kirchner o no, como cuando ella dice, no hace falta tener un cargo para ejercer un liderazgo, particularmente para mí, no creo que sea necesario que diga algo, que ponga algo en Twitter, es para que el gorilaje diga, mirá, jaja, mirá lo que tuvo que poner, la tenés adentro. No hace falta.
no hace falta que escriba nada, que ponga nada. Es la vicepresidenta actual, no tendrá cargo, seguirá ejerciendo su liderazgo porque es una de las líderes políticas más importantes de los últimos 50 años. Eso no hay que, o sea, sería de necio negarlo. Entonces, ocupará un lugar, ojalá lo ocupe con la sapiencia y experiencia que tiene y que colabore para que las cosas puedan tener un basamento de dónde arrancar, tener algo de dónde tomar impulso. Acá ninguna fuerza política no va a volver nunca más. El peronismo podrá hacer gobierno en 4 años y podrá hacer o en 8 o en lo que sea. Digo, las fuerzas políticas seguirán teniendo su vida, sí, y entiendo, deberán tener alguna autocrítica. Seguro. No, eso bueno, habla mucho sobre el respeto a la democracia. La vicepresidenta, digo, es parte un poco, ¿no?, de las reglas de la democracia. También felicitar al presidente electo. La vicepresidenta se va a ir en los próximos días, Nacho, a Italia. Sí. Tiene una invitación de una Y universidad. allí hablará, seguramente hablará. Sí, y se estaba viendo la posibilidad, todavía no está confirmado, si va a encontrarse con el Papa o no en Italia. Brenda, 1.000.000.000 gracias. Santi, muchísimas gracias por estar aquí hoy, que era un día para estar. Se quedan ahora con Agus